Bienvenidos, seguimos nosotros haciendo un balance de las leyes promovidas por el Congreso de la República en el periodo 2017-2018. Una de esas leyes es la 30668, la ley que declara de interés nacional la investigación, la conservación, protección y puesta en valor de los bienes arqueológicos prehispánicos e históricos del distrito de Saña en Chiclayo. Y justamente para hablar sobre este tema nos acompaña el destacado doctor Walter Alba Alba, conocido por ser el descubridor de las tumbas del señor de Zipán. Doctor Alba, bienvenido a Congreso Televisión. Muchas gracias por su gentileza. En primer lugar, yo creo que hay que saludar y felicitar la iniciativa de promulgar esta ley, un instrumento legal importante para nuestra herencia cultural. A través de esta ley, ¿qué se podría lograr justamente a propósito de lo que se tiene en el distrito de Saña? Hay restos arqueológicos, monumentos históricos también. Yo creo que una ley es, como mencioné, es un instrumento que nos va a permitir generar algún tipo de interés, apoyo presupuestal, quizás donaciones, para esta inmensa tarea que significa investigar, conservar y finalmente poner en valor los monumentos más representativos de este importante distrito. ¿Qué significa poner en valor? Poner en valor un monumento significa dotarlo de la infraestructura mínima para permitir el acceso de los visitantes. Y que este es ya el último paso para que el monumento se convierta en una suerte de atractivo turístico. ¿Y cómo sería la promoción y difusión? La promoción y difusión es a través de las publicaciones, los libros, los artículos que se puedan, que nos permitan informar al mundo el valor histórico, el valor arqueológico que existe en este distrito. Y un punto muy importante es el financiamiento. A veces no se cuenta con los recursos suficientes y muchos de ustedes, los investigadores, cuentan justamente con recursos limitados o con el apoyo de instituciones privadas. Sí, definitivamente esta ley podría servirnos para argumentar y decir, mira, hay una ley que declara de interés nacional, entonces esto puede ser buen sustento para apelar a gestiones presupuestales, que a través del Ministerio de Cultura pues se pueda considerar alguna ampliación presupuestal y podamos investigar, conservar y poner en valor esta maravillosa herencia cultural que tiene el distrito de Saña. El autor de esta iniciativa argumentaba y se preocupaba por el abandono en el que se encuentran estos importantes centros arqueológicos, además de conocer las denuncias sobre invasión de terrenos para fines agrícolas. ¿Usted también ha podido constatar estos problemas? Esto es una lucha permanente. El distrito de Saña, en el distrito de Saña se encuentran importantes monumentos que han sido depredados por años. Hay monumentos que están en proceso de destrucción por el avance y el desmedido de campos de cultivo, las invasiones para ampliar centros urbanos y el saqueo, que ha sido siempre uno de los azotes de los monumentos del distrito de Saña. Y daña nuestro patrimonio cultural. ¿Usted cuánto tiempo viene trabajando en la zona de Saña? O en sí, en todo Lambayeque, ¿no? Bueno, llevo ya 40 años de trabajo en Lambayeque y esto para mí es un regalo porque Saña ha sido el valle, no solamente el distrito, sino todo el valle de Saña, ha sido el que yo siempre he investigado desde hace 35 años. Conozco el valle desde la orilla del mar hasta la sierra. Y también he podido percatarme del inmenso potencial de testimonios arqueológicos que existen
desde los orígenes de la civilización hasta la época inca, pasando, y finalmente hasta la colonia. Es uno de los valles donde se puede presentar una visión completa de todo lo que ha sido nuestra prehistoria y nuestra historia. Usted también ha estado trabajando en Úcupe, Pueblo, Huaca y Limón, y se ha hecho un reciente descubrimiento. Sí, tenemos la satisfacción de haber presentado hace apenas unos días, apenas una semana, los resultados de 3 meses de investigación en la zona conocida como Huaca y Limón, en Úcupe, donde hemos tenido la oportunidad de un descubrimiento singular, la existencia de un conjunto de estructuras arquitectónicas de un gran centro poblado de la época mochica, pero sobre todo de la presencia de lo que le estamos llamando una sala de banquetes protocolares del mundo mochica, decorado con pinturas murales. La investigación todavía está en pleno proceso y estoy seguro que en las próximas semanas vamos a seguir anunciando otro descubrimiento. O sea, es muy bien entonces que se haya aprobado esta ley que justamente declara de interés nacional la investigación, la conservación y protección, y que ayudaría a sus investigaciones, a sus excavaciones, con financiamiento también, ¿no? Claro, esperemos ahora que pedir al ministerio al cual yo pertenezco, al Ministerio de Cultura, y que a su vez el Ministerio de Cultura pues toque las puertas del Ministerio de Economía, podamos tener una ampliación presupuestal y avanzar más en las investigaciones y sobre todo en un campo importantísimo, que es lo que hasta hoy no se hace en todo el Perú, una delimitación y señalización de nuestros monumentos arqueológicos. Sufrimos la destrucción de los monumentos porque no están delimitados físicamente. Están en los planos, en el papel. Los arqueólogos vamos, constatamos. ¿Ya? Pero falta una delimitación física y legal de nuestra herencia cultural. ¿Y eso qué tipo de problemas les ha generado? De que muchas veces las autoridades judiciales o el Ministerio Público dicen, bueno, ¿cómo pueden defender este lugar si no tienen ni siquiera un letrero, ni hay hitos? Entonces, claro, de esto se aprovechan los traficantes de tierra, invaden, venden, y es un problema que lo sufrimos en todo el Perú. Se está despertando, ¿cómo está reaccionando la población, la ciudadanía con el paso de los años? ¿Reconocen la importancia que tienen estos restos arqueológicos? Yo veo con una actitud muy positiva. Hace 35, 40 años cuando llegué, habían bandas de profanadores que azotaban todo el Valle de Saña. Ahora eso se ha reducido al mínimo, hay incursiones de saqueadores furtivos. La misma población reacciona cuando ve que alguien está destruyendo un monumento, formulan denuncias y hay la expectativa de que si se hace un descubrimiento como el de Zipán, también va a haber cierto beneficio para la población. En Zipán ahora tenemos un museo de sitio, los pobladores tienen un espacio donde ofrecer sus productos, entonces el turismo genera desarrollo. Esa es la idea. Nos faltan también pues obras de infraestructura, una buena carretera entre Zipán, Saña y Cayaltí. Esto es de vital importancia porque no debemos perder el punto de vista que el descubrimiento de Zipán, pese a que está en el Valle de Lambayeque, pertenece políticamente al distrito de Saña. Entonces hay un buen argumento para decir, bueno, finalmente se está cautelando el patrimonio del distrito de Saña, donde se descubrió también el señor de Zipán. ¿Y cuál es la explicación que dan o por qué cree usted que hasta el momento no se hace la delimitación que es tan necesaria? Falta de recursos. Es un trabajo que necesita personal técnico y necesita inversión en hitos, en paneles y bueno, voluntad, ¿no? Voluntad y una decisión política que nos falta.
Ahora, de las zonas que usted ha investigado y donde ha realizado trabajos de excavación, ¿ha habido avances donde las autoridades dicen, bueno, vamos a tomar en serio, los vamos a ayudar, y han adoptado medidas que facilitan el trabajo de los investigadores y de los arqueólogos? En los monumentos representativos de Lambayeque, sí, ¿no? En Zipán, en otros lugares hay inversión a través de la unidad ejecutora, pero definitivamente son todavía inversiones pequeñas. Estamos actualmente trabajando ya con un plan integral y esperamos no solamente investigar monumentos aislados, sino lo que se llaman parajes, paisajes culturales. Ahora, el distrito de Saña también quedan muchísimos restos arqueológicos de iglesias de la época colonial. ¿Usted ve que el distrito está de alguna manera abandonado? ¿Qué le dicen sus pobladores? Sí, el distrito de Saña es una población significativa. Tiene los restos de las antiguas iglesias, que fue esta opulenta Villa Santiago de Miraflores, de Saña, que fue en la época de la colonia una ciudad muy próspera, destruida primero por los ataques de piratas y después por el gran aluvión, la inundación del río Saña, que destruyó esta ciudad. Pero el pueblo de Saña sigue con pocos recursos, su municipalidad no se abastece para poder atender todos los centros poblados adyacentes. Yo creo que esta ley podría ser un respaldo para poder tener el argumento necesario a fin de generar un mejor aporte presupuestal. Bien, nosotros vamos a seguir conversando justamente sobre el distrito de Saña con el doctor Walter Alba Alba, pero tenemos que hacer una brevísima pausa y regresamos con esta interesante entrevista. Seguimos con el arqueólogo Walter Alba Alba. Doctor, justamente hablando del distrito de Saña, en la época prehispánica se sabe que solo habitaban esa zona indígenas descendientes de la cultura mochica, quienes eran conocidos como Sañap, que solían vivir a las faldas del Cerro Corbacho. Cuéntanos un poco más sobre los orígenes. Bueno, en realidad todo el distrito de Saña tiene una historia mucho más antigua que los mochicas. En la zona de Purulén, que está ubicado en la desembocadura del mar, que si bien hoy políticamente no forma parte del distrito de Saña, pero es parte del Valle de Saña, es parte de esta unidad histórica, geográfica y cultural que es el Valle de Saña, cuyo centro es el distrito. Se encuentran evidencias de los primeros pobladores de la época precerámica, pero sobre todo un gran centro ceremonial con 16 templos que fueron abandonados 1200 antes de Cristo. Es realmente un centro ya preurbano en una época tan antigua, imagínense 1200 antes de Cristo. Actualmente vamos a iniciar ahí un trabajo de investigación. Después de esta época que se conoce como formativo, es decir, la primera gran civilización, alrededor del Cerro Corbacho se han hecho los hallazgos, lamentablemente producto del saqueo, de los tesoros en oro de la época Chavín. Los más extraordinarios se encontraron en Cerro Corbacho. Y Cerro Corbacho ha sido pues un monumento que fue depredado por cerca de 4 décadas. Y en este lugar se encuentran testimonios de todas las culturas, de formativo hasta inca y hasta colonial. ¿Se sigue trabajando en la zona del Cerro Corbacho o ya no? Bueno, en Cerro Corbacho hemos hecho una primera investigación, pero el lugar está tan alterado, tan afectado, que ya es un poco difícil investigar los contextos intactos. Por eso estamos buscando lugares que estén más conservados, y ahora lo que estamos investigando ahora es un lugar que está muy bien conservado, donde estamos encontrando datos sorprendentes. En Ucupe Pueblo, ¿qué es exactamente lo que se encontró? En Ucupe Pueblo es un complejo también de pirámides y plataformas de adobe
de la época mochica y de la cultura de Lambayeque. Aquí, hace 5 años, se descubrieron la tumba del señor de Úcupe, que fue investigado por un equipo de la Universidad de Austin, dirigido por el doctor Steve Bourget. Esta tumba es un conjunto funerario que actualmente se encuentra en el Museo de Tumbas Reales de Zipán, exhibidos en parte. Pero también hay otros monumentos importantísimos como Culpón, como Oyotún, que está un poco más arriba. Entonces, lo que tenemos en todo este valle maravilloso es la historia de todas las culturas del norte. Y lo mismo en Huaca Limón. En Huaca Limón, estos los descubrimientos más recientes, de apenas hace 10 días en su presentación. Ahora, estas vinculaciones que tienen que existir al compartir la misma cultura tienen que ser comprendidas para saber cuál fue el origen de la cultura mochica, cómo fue el proceso de desarrollo de la región Lambayeque y cuál fue el tema del colapso de esta cultura. Sí, Saña tiene la respuesta para eso, porque el río Saña es uno de los cauces más inestables de toda la costa. Está siempre cambiando de cauce. Y justamente en las investigaciones que hemos hecho, estamos constatando que desde 1200 antes de Cristo fue el motivo de abandono de centros urbanos que estaban poblados. Después, en la época mochica, en Huaca Limón, también se ven evidencias de que los pobladores abandonaron este lugar por un probable meganiño y el cambio del curso del río. ¿De qué año estamos hablando? Más o menos, estamos hablando del siglo VI a VII. Después de, en épocas más recientes, los pueblos se han ido cambiando de un lugar a otro por efecto de este fenómeno del niño y el cambio del curso del río de Saña. Ahora, sobre los habitantes, sabemos que los españoles durante los tiempos del virreinato trajeron a muchos esclavos negros para el trabajo agrícola, de servicio. También llegaron chinos y japoneses a esa zona del norte. Bueno, Saña es conocido pues por las tradiciones afroperuanas, ¿no? No nos olvidemos que ahí nace pues el hundero, la música, y están los famosos decimistas, que son descendientes directos de los afroinmigrantes traídos en la época de la colonia. Se ha inaugurado ahí el museo, justamente el Museo Afroperuano del distrito de Saña, en la provincia de Chiclayo, fue declarado como sitio de la memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana por la UNESCO, ¿no? Justamente... Sí, eso yo creo que ha sido un gran aporte. Hay que reconocer aquí la labor de Luis Roca Cáceres, que es un historiador muy conocido en Lambayeque, muy querido, que él es un investigador justamente de la inmigración afroperuana. ¿En qué año? Bueno, como mencioné, esta historia de Saña, donde el río que tiene un cauce muy inestable, el niño más antiguo que tenemos es 1200 antes de Cristo. Fue la causa de abandono del gran centro urbano de Purulén, que ya en ese tiempo, cuando en Roma, en París, no había ni siquiera 3000 habitantes, ahí ya había también un gran centro poblado de por lo menos unos 4000 habitantes. Entonces, ¿qué pasó? Abandonaron el lugar. En la época mochica se repite también, como el caso de Limón que estamos viendo ahora. Se repite esa misma historia también en la época colonial. Y solo recientemente, en el año 83, el pueblo de Lagunas por tercera vez cambió de lugar. Entonces, estamos pues frente a una enseñanza que tenemos que aprender de nuestro pasado. La población de Saña, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es la principal actividad económica? La mayor parte de la población es agrícola. El gran centro, la gran empresa ha sido siempre Cayaltí, que está ubicada
en el distrito de Saña, y actualmente también hay un proceso de incorporación de nuevas tierras. El proyecto de Cerro Negro da ahora bastante ocupación a la población del valle. Se ha incrementado casi como 5.000 hectáreas con este proyecto privado. Y yo veo con mucho optimismo que hay trabajo para la población, que nuestros monumentos pueden ser investigados, y creo que este valle va a tener prosperidad. Va a tener mucha prosperidad, más oportunidades económicas para su población. Sí, sí. ¿Usted considera que sí? Las investigaciones, le comentábamos que tienen sus limitaciones. Usted lleva años en esto, es conocido internacionalmente. ¿Puede venir apoyo del exterior también? Bueno, los apoyos del exterior siempre son limitados. Además, el Perú tiene recursos. Lo que pasa es que tenemos que saber invertirlos. Y invertir en la investigación y en la conservación de los monumentos es lo que se llama invertir. No significa gastar, porque lo que se invierte se recupera a través del turismo. En el caso más palpable es Zipán. Zipán ha generado que Lambayeque se convierte en un gran atractivo turístico. El museo donde yo trabajo ha recibido desde la fecha de su inauguración hasta hoy 2,5 millones de visitantes. Entonces estamos hablando de un fenómeno importante y gravitante para la economía regional. ¿Cómo es la conservación de los restos arqueológicos? ¿O qué dificultades se encuentran ustedes para su conservación? Una vez que se hace el descubrimiento, ¿no? Bueno, lo primero es la investigación. Yo mencioné hace rato que lo primero que deberíamos hacer antes de todo es delimitar, señalizar para protegerlos. Protección, investigación. Después de la investigación vienen los primeros trabajos de conservación y finalmente la puesta en valor. Todo ese proceso, ¿cuánto tiempo demanda? Todo depende de la inversión que se puede hacer, ¿no? La investigación generalmente es un trabajo preliminar, y después, si hay los recursos disponibles, se puede pasar a las siguientes etapas. Pero siempre con una evaluación seria, cuidadosa, porque tampoco se trata de invertir y poner en valor un monumento que después no podemos mantener. Entonces, ¿cómo hacer esa precisión o esa diferencia? Yo creo que para eso hay que formar un equipo técnico que evalúe y vea las condiciones, el futuro de cada monumento, porque hay monumentos que están muy lejos y que no van a tener la capacidad de generar interés, ni hay recursos para acceder a ellos, ¿no? Buena vía de comunicación, servicios turísticos, seguridad, en fin, estamos comenzando, pero como digo, hay que ver con optimismo porque tenemos un inmenso potencial. Así es, hay todavía mucho que investigar, mucho que descubrir. ¿En el Perú usted considera que a estas alturas hay un apoyo a la arqueología peruana? Yo creo que hay un apoyo todavía muy limitado. Nos faltan programas de investigación, nos faltan sobre todo programas de inversión en la conservación, en la puesta en valor y, como mencioné, el paso decisivo, un plan masivo de delimitación y señalización de todos los monumentos arqueológicos del Perú. Es de vital importancia, porque no podemos proteger una propiedad del Estado de la nación peruana que no está delimitada ni señalizada. Porque en el Congreso de la República hay apoyo, se están dando leyes, justamente porque le dan mucha importancia a la cultura y a las investigaciones, pero puede quedar eso en el papel si es que no se implementan con más acciones. Claro, esto si esta ley, estas iniciativas que son, por supuesto, laudables, muy importantes, tienen que tener su repercusión con un incremento, una asignación presupuestal,
porque si no pasan de ser un saludo a la bandera. Y eso es que justamente la preocupación por parte del Poder Legislativo, se dan las leyes, pero ya depende del Ejecutivo, de los gobiernos regionales. En nuestro país ha aumentado el interés por la arqueología, por dedicarse a estudiar o seguir esta carrera. Yo creo que definitivamente. Hace 40 años los programas de arqueología estaban casi cerrando. Entonces el gran impacto que tuvo el descubrimiento de Zipán y después otros descubrimientos, trabajos de investigación continuados como los que se hacen en el norte, permitieron pues que ahora exista un interés académico, una vocación por la profesión de la arqueología. Las leyes que dan ahora posibilidades de trabajo a los arqueólogos, los IRAS, por ejemplo, ¿no? Un certificado que tiene que emitirse por un profesional, nos da oportunidades de trabajo a los arqueólogos. Antes era una profesión que era vista como una cosa romántica, un poco casi como un poeta, que escribe para un grupo selecto, o que no tiene ninguna repercusión en la vida de una nación. Pero ahora vemos que nuestro pasado puede ser nuestro futuro. Es muy importante el trabajo de la arqueología, es muy importante, y eso creo que lo van conociendo, la población lo toma en serio ahora. Es importante primero porque nos da conocimiento sobre nuestro pasado, y un conocimiento que incluso puede servir para prever desastres, para establecer patrones de ubicación de los centros poblados, en fin. Y ese conocimiento fortalece nuestra identidad. Un pueblo que no tiene identidad no tiene sentido de nación. Necesitamos fortalecer esa identidad. Hoy en Lambayeque todos se dicen descendientes del señor de Zipán. Están fortaleciendo su identidad. En Lambayeque hoy la gente quiere aprender unas palabras en idioma mochica. Están sintiendo la identidad. Y bueno, y finalmente el rescate de la autoestima de nuestra población. Esto es de trascendental importancia para forjar una población sólida, orgullosa de su pasado y que tiene la capacidad de generar el futuro. Pero la arqueología también nos da en los aspectos más prácticos de la vida, que es la economía. Entonces, si los monumentos pueden ser puestos en valor, se convierten al turismo, generan desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Walter Alba, descubridor de las tumbas reales de Zipán. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros sobre la importancia de la ley 30668. Muchísimas gracias, doctor. A usted, y con ustedes hasta una próxima oportunidad.